Como relaté en vídeos anteriores de esta misma serie, DC Comics tuvo algunos problemas con la recepción de los eventos que precedieron su exitosísimo relanzamiento conocido como Crisis en las Tierras Infinitas. Después de esa miniserie épica de 12 números, los lectores esperamos más aventuras por una escala cósmica y sin embargo nos trajeron historias mucho más tibias, como va a ser el caso de Legends o de Millennium, o la que le seguiría a ellos, que es una miniserie de 4 partes llamada Odisea Cósmica, que ni siquiera me voy a tomar el trabajo de reseñar, así que imagínense lo importante que sería. Tendríamos que esperar hasta el año 88, momento en el cual se publica una miniserie de 3 partes llamada simplemente Invasión, con un signo de exclamación al final, que estaría diagramada por Kate Griffin y escrita por Vin Mantlo, y que como poderoso activo tendría al dibujante estrella de Marvel, Todd McFarlane, en los lápices. Acá finalmente se nos planteaba una suerte de invasión de escala global por parte de una alianza de diferentes razas extraterrestres que habíamos estado viendo en las diferentes colecciones de DC, por lo menos desde la Edad de Plata, y que más que nada se basaban en lo mostrado en las colecciones de la Legión de Superhéroes, que, recuerden, se sitúa un montón de cientos de años en el futuro. Bueno, acá tendríamos a los antepasados de esos enemigos y aliados de la Legión, armando una suerte de concilio y considerando muy acertadamente a la Tierra como un gran problema, porque recordemos, siempre todos los problemas surgen en la Tierra, y es casualmente la Tierra quien también tiene la mayor cantidad de seres superpoderosos. En el caso del universo DC, situados en diferentes ciudades ficticias de Estados Unidos. Bueno, este grupo estaría formado por los Dominadores, los Khunds, los Tanagarianos, que son la raza del Hombre Halcón, los Guilds D'Span, los Durlanos, quienes pueden cambiar de forma y cuyo quizás miembro más conocido es el Chico Camaleón de la Legión, los Señores de la Guerra de Okara, los Daxamitas, que son una suerte de primos de los kryptonianos, quienes muchas generaciones atrás emigraron a otro planeta, Daxam, y que tienen una suerte de alergia al plomo en contraposición con la kryptonita de Superman. Finalmente están los Psiones, que son una especie reptiliana caracterizada por sus poderes psíquicos, y mal no me acuerdo. Bueno, concretamente, como dije antes, hablamos de, por primera vez en esta nueva continuidad, una invasión a gran escala que obliga a la gran mayoría de la población superheroica de la Tierra a unirse, en este caso bajo el mandato del gobierno de Estados Unidos, quienes ponen al Capitán Atom, recordemos es el superhéroe gubernamental, a cargo de la situación, y donde se dan un montón de situaciones muy curiosas, las cuales se relatan en su totalidad en los tie-ins. Y donde vemos cómo estas diferentes razas se van dividiendo las tareas de invadir diferentes países claves de la Tierra, o no tanto. Y acá es donde diferentes personajes se encargan de repelerlos, en muchos casos ayudados por diferentes gobiernos. Mi favorito es donde Flash, que en este entonces era Wally, quien no hacía mucho que ostentaba la capa del personaje. Recordemos que Barry Allen había fallecido en la Crisis de las Tierras Infinitas, quien tiene la tarea de proteger Cuba, que en ese entonces era gobernada por Fidel Castro. Recordemos que Fidel Castro es un enemigo declarado de Estados Unidos, el lugar donde se producen estos cómics. Pero a mí lo que me gustó es que el ingenio que tenían estos guionistas para presentarlo como un personaje bastante gracioso, en contraposición con la versión normal del típico dictador enemigo de Estados Unidos. Bueno, en este caso, por ejemplo, veríamos como Fidel Castro tenía un interés en la madre de Wally, o cómo agasajaba a Wally en La Habana, recibiéndolo con una suerte de fiesta de disfraces donde se veían muchos de los Rogues, sobre todo los de la Edad de Plata. Y vemos cómo se desarrolla el repeler esta invasión, teniendo un rol bastante importante también la aparición de Manhunter, quien también sabríamos que tiene una relación con el padre de Wally. Pero bueno, eso es otra trama secundaria. Entre las cosas que pasan durante esta guerra, tenemos por ejemplo el regreso de Snapcar, quien muchos de los lectores actuales seguramente no sabrán quién corno es, pero se trataba de una suerte
de mascota de la Liga de la Justicia en la Edad de Plata. Era un chico, básicamente, que se llama Snap por el ruido que hacía chasqueando los dedos. Y quien era como una especie, no sé si llamarlo apoderado, era un humano normal, común y corriente, un chico que asistía a la Liga a veces, lamentablemente perdiendo su privilegio después de ser engañado por el Joker para que revele la ubicación de la base secreta de la Liga. No lo veríamos en mucho tiempo hasta que acá se lo ve en el espacio, donde se juntan con los restos de quienes fueron alguna vez los Omega Men, que son unos personajes espaciales muy parecidos a la banda de Corsario de Marvel, y con quienes durante el transcurso de esta batalla terminaría formando los Blasters, además de pegar poderes, porque una de las cosas que pasó en este evento es justamente que estaban experimentando sobre el metagen humano, y de paso se le da un poco más de contexto a esta situación, la cual explicaría, por lo menos en ese entonces, por qué en la Tierra hay tantos superhéroes. Y básicamente la cosa es así, o sea, la gran parte de la población humana tiene latente la posibilidad de tener superpoderes y que en determinadas situaciones de extremo estrés, probablemente muy cercanos a la muerte, lo despiertan. En este caso lo que hacían este conjunto de extraterrestres liderados por los dominadores era justamente secuestrar humanos, ponerlos al límite de la vida y la muerte, y muchos despertaban poderes. Y después pensaron usarlos, bueno, como ejércitos, lavarles el cerebro, etcétera, cosa que no termina siendo. Otra persona que también liga poderes por esta época es ni más ni menos que Maxwell Lord, el beneficiario de la Liga de la Justicia de esa época, quien años después, y siguiendo esta línea, muy en el estilo de Geoff Johns, que le gusta retomar cabos sueltos o cosas que quedaron ahí pululando por el espacio, se volvería una suerte de villano que sacudiría al universo DC en la previa de la Crisis Infinita, pero ya nos estamos yendo para los años 2000 y acá todavía seguimos en los 80. ¿Qué más pasa en esta serie? Bueno, se lanza la Liga de la Justicia Internacional, que sería básicamente una subida de estatus con respecto al título anterior. Ya no es de América, es internacional. Y tenemos el lanzamiento de la Liga de la Justicia de Europa, quien sería un grupo de personajes por ahí... No, perdón, me equivoqué. La Liga de la Justicia Internacional había cambiado algunos números antes. Se lanza la Liga de la Justicia de Europa, que es la rama europea de la Liga de la Justicia, compuesto por un grupo diferente de personajes, entre los que está el Flash de Wally West, donde por ejemplo está el Animal Man, que en ese entonces se había vuelto relevante gracias a la pluma de Grant Morrison. Y también, por ejemplo, tenemos la participación de Wonder Woman, quien hasta mucho tiempo después no se sumaría a la Liga de la Justicia de Estados Unidos. Hablando de Animal Man, este evento cruza la recordada etapa de Grant Morrison en el título, teniendo el enfrentamiento de el hombre con la capacidad de emular animales contra un grupo de tanagarianos quienes quieren poner una bomba en un parque. ¿Qué otra cosa pasa en esta serie? No mucho más. Simplemente se dejarían muchos de estos conceptos sin desarrollo por muchos años después. Por ejemplo, los Daxamitas medio que no se le dan mucha más bola recién hasta la etapa de Geoff Johns en la época de Superman, relegando a la mayoría simplemente a su versión futura en la Legión de Superhéroes. Y bueno, sin mucho más que decir, hemos cubierto otro evento de la primera etapa de la post-crisis. Seguramente no de forma continuada porque esto es medio tedioso, pero intercalándolo entre otras cosas, siga cubriéndolos. Esto sí de forma cronológica porque es interesante ver cómo fueron avanzando todas estas franquicias a lo largo de los años, los cambios que podemos ver en los personajes. O sea, las portadas que les comparto van a ir viendo cómo estos van mutando de una encarnación a otra, cómo cambian los grupos, cómo se suman personajes, se van otros, y también un poco cómo va subiendo la vara de DC, ¿no? Durante los 90 hubo muchísimos eventos importantes, mejor dicho, durante finales de los 80 y durante todos los 90 hubo muchos eventos importantes, llegando a su pico ahí hacia mediados, finales de la década y después cayendo un poco el olvido hasta que después en el 2000 otra vez tuvimos una alzada más importante. Y me gustaría dentro de lo posible aprovechar esta colección para ir cubriendo un poquito todos. Algunos ya los he traído, los más recientes digamos, y no tanto. Pero en general toda esta primera etapa me gustaría, como dije antes, cubrirlas de forma cronológica. Ahora me gustaría que ustedes sean quienes tomen la palabra y me hablen de sus experiencias con este título, que se ha editado
en todo el mundo hispanohablante de la mano de un montón de editoriales. O sea, ¿qué les pareció? ¿Lo disfrutaron? ¿Tienen alguna anécdota con algún tie-in de repente? ¿Ustedes seguían alguna de estas colecciones que se cruzaron en toda esta guerra por el dominio de la Tierra? De repente, ¿a ustedes les gusta Snapecard? Sería un buen momento para hablar de Snapecard. ¿Les gusta la rama cósmica de DC? ¿Hay alguna otra ramificación que yo no tuve en cuenta? Como ser, creo, el caso, por ejemplo, de Legión, que también es como una versión anterior de la Legión de Superhéroes, comandada por uno de los hijos de Brainiac. Quieren hablar un poquito de eso también, que casi lo dejo afuera, pero no, son bienvenidos. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, y si da la casualidad que este es justo tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de los episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.